Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Quiero continuar en esta noche con un tema que estuvimos grabando el otro día con respecto a la falta de perdón y los beneficios que trae tanto el perdón como el daño que ocasiona la falta de perdón dentro de la persona, ya sea cristiano o no cristiano. La verdad es que debemos saber nosotros que es necesario que nuestro corazón esté sano delante del Señor, que esté limpio, que esté puro, y que lo que es la falta de perdón en la vida de nuestra, lo que hace es manchar nuestro corazón, apartarlo de la verdad de Dios, y lo que hace es de alguna manera distorsionar también el plan de Dios en nuestra vida. Quiero comenzar este tema en esta noche leyendo un par de versículos que están en el capítulo 6 del libro de Mateo, el conocido Padre Nuestro, ¿verdad? Pero que estos dos versículos nos muestran lo que Dios espera de nosotros con respecto a perdonar a nuestro semejante, ¿verdad? Entonces dice el versículo número 12: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo, más bien solamente uno, nos habla claramente con respecto a la necesidad que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de perdonar a los demás para que Dios perdone nuestras ofensas, para que perdone nuestras deudas, para que perdone nuestros pecados. Sin embargo, cuando hablamos de perdonar, es un tema bastante complicado, sobre todo si hemos sufrido algún tipo de heridas en el pasado, algún tipo de daño que ha marcado nuestra vida, ha marcado nuestro corazón y que hasta el día de hoy nos tiene de alguna manera paralizados, por así decirlo, con respecto a este tema, que no nos permite perdonar. Por alguna razón hay algo allí que nos impide poder darle el perdón a aquellas personas o a aquella persona que nos hizo daño. Sin embargo, entendemos y nos queda claro que la palabra de Dios nos dice que es necesario que perdonemos. Importante también notar dentro de la Escritura que algo que el Señor nos pide a nosotros como hijos de Dios, y es el segundo mandamiento en importancia dentro de la Biblia, es el hecho de que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús iba más allá diciendo: amen a vuestros enemigos y bendigan a quienes los maldicen. Debemos entender el hecho de que el perdón va muy de la mano con el amor, porque si no amamos, no vamos a poder perdonar. Y si no perdonamos, no vamos a poder amar. Y cuando el Señor nos pide que amemos aún a nuestros enemigos, de pronto nos encontramos en una encrucijada ahí de que cómo vamos a hacer si dentro de nuestro corazón no nace ese deseo de perdonar. Muy bien, vamos a ser claros. Uno de los grandes problemas que tenemos dentro de las congregaciones y dentro de las iglesias, y no digo que en todas, pero sí en muchas, es el hecho de que no se ministra la sanidad interior a las personas. Hay muchos pastores y muchos ministros que no creen en esto. Sin embargo, es necesario que esto se haga dentro de las iglesias. Sabemos que de pronto tenemos o llega gente nueva a nuestras congregaciones, alguien se entrega a Cristo, y al llegar a nuestra iglesia, a nuestra congregación y llegar a los pies de Cristo, lo dijimos en el video anterior, sufre una transformación en su espíritu. Sin embargo, su alma continúa estando herida, continúa estando afectada por las situaciones que vivió en el pasado. Sabemos que mucha gente ha sufrido cosas muy duras en el pasado y ha tenido
que lidiar por eso durante muchos años, tal vez toda una vida, y cuando llega a Cristo, recibe la salvación de parte de Dios al recibir al Señor. Sin embargo, en su alma siguen estando estas heridas, siguen estando este problema, este dolor, esta angustia, este odio, este rencor, esta amargura dentro de su vida, dentro de su alma propiamente, y esto necesita ser tratado. Como dije anteriormente, desafortunadamente no todos dentro de las iglesias, no todas las congregaciones creen en lo que es la sanidad interior dentro de una persona, y de pronto nada más la tenemos allí, le enseñamos la necesidad de perdonar, pero no le enseñamos cómo se debe perdonar. Y esto no ayuda en mucho a la persona, porque de pronto más bien siente que no está haciendo lo que tiene que hacer como cristiano, porque nosotros le pedimos que es necesario, la palabra misma le pide que es necesario perdonar. Sin embargo, nosotros no le estamos enseñando a cómo se debe perdonar. Esto, como dije, es todo un proceso, requiere tiempo, requiere dedicación. No es tan fácil que una persona que haya sido herida en el pasado, que esté sufriendo o que tenga muy lastimado su corazón y su alma, vaya a tardar poco tiempo, digamos, para ser sano, por decirlo de alguna manera. Entonces es un proceso largo y hay que invertirle mucho tiempo. Y eso es lo que de pronto dentro de algunas iglesias, algunas congregaciones no hacen. Entonces terminamos teniendo un montón de cristianos enfermos, digámoslo de esta manera. Gente que ama al Señor, gente que quiere servirle a Dios, pero que en su corazón están enfermos, que todavía están allí, y hay que decirlo, incluso líderes, incluso hasta pastores, que en algún momento ya empezaron una congregación, no se trató ese tipo de problemas y actualmente están viviendo con amarguras, con falta de perdón en su vida, y no han encontrado una respuesta porque nunca se les dio ese proceso de sanidad interior en su vida, y no encontraron la forma, o no han encontrado la forma de cómo perdonar verdaderamente. Porque repito, generalmente enseñamos que es necesario perdonar, pero no enseñamos cómo perdonar. En esta noche quiero hablar un poquito, profundizar un poco más sobre este tema. Recuerde que ya algo hablamos en un video anterior con respecto a la necesidad de tratar la falta de perdón dentro de una persona o en una persona. Sin embargo, hoy quiero profundizar un poquito más en este tema, que es bastante complicado, pero que es muy necesario para que tengamos una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia que esté libre de todo este tipo de sentimientos en las personas, para que el plan de Dios continúe avanzando y para que no haya nada que nos estorbe dentro del plan de Dios. Muy bien, tengo acá alguna información, quiero compartirla con ustedes. Hablamos de la falta de perdón y debemos entender una cosa importante. La falta de perdón tiene consecuencias a nivel espiritual, emocional y física. ¿Qué quiere decir esto? Que la falta de perdón no solo afecta nuestra vida espiritual, no solo no nos deja crecer, sino que también afecta nuestras emociones y nos afecta físicamente. Está comprobado científicamente que la falta de perdón produce mucho estrés en las personas, y ese estrés produce muchísimas enfermedades. Todos sabemos que el estrés es uno de los detonantes para un sinnúmero de enfermedades y de padecimientos. Y cuando nosotros encontramos a una persona en la cual su corazón está llena de amargura, llena de resentimiento, llena de dolor, llena de ira por algún acontecimiento que se dio en el pasado con X o Y persona que la lastimó mucho o lo lastimó mucho, nos damos cuenta que esta persona, al tener esta falta de perdón en su corazón, al no poder perdonar
a estas personas o a esta persona padece de un estrés, padece de mucho estrés más bien, y ese estrés también trae otra serie de padecimientos. Entonces podemos darnos cuenta que la falta de perdón no solo afecta nuestra vida espiritual, porque al no perdonar estamos rompiendo de alguna manera uno de los mandamientos más importantes que Dios nos ha dado, que es el hecho de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y aún a nuestros enemigos, y afecta nuestra vida emocional, porque emocionalmente estaríamos siendo inestables al no poder manejar esta situación, y por ende también nos afecta físicamente con enfermedades y padecimientos y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces veamos qué importante que es el aprender a perdonar, el poder perdonar, aprender a perdonar y sentir esa libertad en nuestra vida de saber que no hay nada dentro de nuestro corazón que nos impida verdaderamente servir a Dios con libertad. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que de toda cosa guardada es necesario que nosotros guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero también es el corazón donde se guardan todos los malos pensamientos, donde se guardan todos los rencores, los odios, las angustias, y a medida que eso lo vamos guardando allí, lo vamos atesorando y no lo permitimos y no somos libres de esto va formando en nosotros o en la persona que lo tiene una raíz de amargura. Próximamente voy a estar también hablando con respecto a lo que es la amargura y la raíz de amargura dentro de una persona, que es algo que afecta muchísimo también dentro de las iglesias, pero eso será en otro momento. Ahorita vamos a enfocarnos en el tema de la falta de perdón. Muy bien. Cuando no perdonamos, se corta toda comunicación con la verdad. En otras palabras, cuando no perdonamos, cortamos toda comunicación con Dios, contamos con toda comunicación con la verdad de Dios. Cuando nosotros no perdonamos, estamos quebrantando los mandamientos de Dios, y por ende, si no perdonamos, tampoco vamos a tener respuesta a nuestras oraciones. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque Dios escucha la oración de aquel que obedece su palabra. Y cuando nosotros quebrantamos la palabra de Dios, entonces no vamos a recibir respuesta de Dios en nuestras oraciones. En otras palabras, el hecho de que nosotros no perdonemos o la falta de perdón obstruye nuestra oración, no permite que nuestra oración sea eficaz para con Dios. Veámoslo de esta manera. Cuando nosotros pedimos a nuestros hijos que hagan algo, le damos una orden o le damos un mandamiento a nuestros hijos de que haga algo, nosotros como padres esperamos que ellos ejecuten la orden que se les dio. Y cuando no lo hacen y desobedecen y quieren que nosotros les demos un beneficio, entonces nosotros inmediatamente les negamos el beneficio. Si no haces lo que te pido, no esperes una recompensa a tu desobediencia. Entonces, cuando estamos desobedeciendo a Dios al no perdonar y al no amar, entonces tampoco vamos a recibir la respuesta de Dios a nuestras oraciones o a muchas de nuestras peticiones. De ahí que muchas veces oramos y oramos y le pedimos a Dios respuesta y no tenemos respuesta de parte de Dios, porque hay algo en nuestra vida que está impidiendo que la oración sea eficaz. Muchas veces la falta de perdón hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos, aún hacia nuestros enemigos, porque la Biblia también es clara con respecto a la necesidad de que amemos y perdonemos a aquel que nos hace agravio, aquel que es nuestro enemigo. Continuamos entonces entendiendo esto, ¿verdad? Vamos a decir que esto, como dije anteriormente, también acarrea algunos o muchos tipos de males a nuestra vida física. No solo es nuestra vida espiritual la que se ve afectada, sino también nuestra vida física. Recordemos que nosotros somos tripartitos. ¿Qué quiere decir esto? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es el lugar
o la casa, el templo, donde se albergan nuestras emociones, donde vive el espíritu y el alma. Recordemos, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el templo o la casa del alma y del espíritu. Nuestro espíritu, cuando llegamos al Señor, somos transformados, pero nuestra alma continúa, necesita más bien esa transformación, ese proceso de sanidad, porque llegamos a Cristo, llegamos ya con muchas heridas, y estas heridas tienen que ser tratadas por parte del Señor para que podamos nosotros llegar a servirle a Dios de la manera que Él espera que lo hagamos. Sin embargo, nuestro yo natural, nuestro físico, la parte física nuestra, se ve muy afectada también, como dijimos anteriormente, con respecto a la falta de perdón. Cuando nosotros no perdonamos, sufrimos las consecuencias tales como la depresión, la ansiedad, la hostilidad, entre otros muchos males que acarrea el hecho de tener amargura en nuestro corazón, el hecho de tener resentimiento en nuestra vida. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, cuando una persona tiene resentimiento hacia otra persona, generalmente el daño se lo hace a sí mismo. Y siempre está pensando en lo que me hizo aquella persona, en la herida que tengo, en cómo me lastimó, independientemente de la situación que haya vivido. Siempre tiene en su mente y en su corazón aquella situación, y esa situación le acarrea mucho estrés, y ese estrés le acarrea una gran cantidad de enfermedades y de molestias en su vida, porque, como dijimos anteriormente, el estrés es uno de los detonantes de muchos males, de muchos padecimientos y de muchas enfermedades. Entonces, físicamente también nos vemos afectados en esa área, ¿verdad? Y así como espiritualmente dijimos que nos afecta también la falta de perdón. Vamos a ver ahorita cómo podemos nosotros hacer para perdonar. Porque bueno, sabemos que tenemos que perdonar, pero ¿cómo hacemos para perdonar? ¿Cómo hacemos para perdonar nosotros a aquellas personas que nos hicieron tanto daño? ¿Cómo hacemos para nosotros para sacar de nuestra vida este sentimiento de ira, de enojo, de rabia, de impotencia que tenemos muchas veces en nuestra vida por una situación que se dio en el pasado, o que se dio muy reciente, o que incluso se puede estar dando en este momento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 5 puntos que nos pueden ayudar a nosotros a perdonar a una persona, o a perdonar a muchas personas que nos hayan hecho daño en el pasado. Muy bien. Número 1. Debemos saber que cuando nosotros perdonamos, estamos abriéndole la puerta a Dios para que Él nos perdone a nosotros. Nosotros lo primero que debemos saber es que nosotros también hemos dañado a otras personas de alguna manera, le hemos fallado a otras personas, y sobre todo le hemos fallado a Dios. Entonces no somos inocentes tampoco de haber lastimado a otras personas, y tampoco somos inocentes de haberle fallado a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que si nosotros perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, también Dios nos perdonará a nosotros nuestras culpas y nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros logremos entender que es a través del perdonar a los demás que nosotros mismos vamos a ser perdonados de parte de Dios, entonces vamos a poder entender, o va a ser más fácil para nosotros poder perdonar a las personas que nos han hecho daño. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la necesidad de Dios, todos nosotros tenemos la necesidad de recibir el perdón de Dios, y todos lo queremos. Creo que todos queremos recibir de parte de Dios el perdón, pero debemos entender algo. El perdón de Dios viene a nosotros a través del perdón
que nosotros podamos darle a los demás. Lo dije en el video anterior, es un asunto de siembra y cosecha, y es como la cosecha más rápida de la historia, ¿verdad? Desde el momento que usted siembra perdón hacia una persona, inmediatamente recibe el perdón de Dios en su vida. Si no lo hacemos de esta manera, entonces no vamos a recibir de Dios el perdón, y entonces sí estamos en problemas, ¿verdad? Entonces lo primero que debemos entender es esto, o tomar para nosotros como una medida a seguir, es el hecho de saber de que si nosotros perdonamos a aquel que nos hizo daño, Dios también nos va a perdonar a nosotros. El punto número 2 es perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti mismo. Es importante que nosotros pensemos en esto. No podremos nosotros perdonar a nadie si primero no nos perdonamos a nosotros mismos. De pronto hay en nosotros un sentimiento de culpa, un sentimiento de qué sé yo, de rencor hacia nosotros mismos. Nos sentimos impotentes, o tal vez suene feo la palabra, pero nos sentimos tontos por alguna situación que vivimos en el pasado. No sé, tal vez una persona que fue agredida, una mujer que era agredida por su esposo, tal vez se siente culpable de todo lo que pasó porque tal vez no tomó la decisión de abandonarlo en el momento indicado, o tal vez, no sé, muchas circunstancias que se pudieron haber dado, que de pronto te haga sentir culpable a ti, o pensar de que tú eres la culpable de que todo aquello se diera. Entonces, o el culpable, ¿verdad? No es necesariamente con las mujeres, y no necesariamente solamente en este asunto, ¿verdad? Sino en muchas otras cosas, que de pronto nos estamos culpando a nosotros mismos de situaciones que vivimos en el pasado, y no perdonamos a quien nos lo hizo, porque ni siquiera hemos podido perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, debemos tener claro que antes, o para poder perdonar a otros, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos primero. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo perdonarme a mí mismo? Voy a darte 2 tips, digámoslo así, 2 tips de cómo podemos nosotros perdonarnos a nosotros mismos. El número 1 es mirarte como Dios te ve. Debemos mirarnos como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Cuando nosotros llegamos a Cristo, ya Dios no ve al hombre pecador o a la mujer pecadora, al que me falló, al culpable de todo. Dios nos ve como sus hijos, Dios nos ve como nuevas criaturas, Dios nos ve purificados, limpios, santos, nos ve perfectos. Así nos ve Dios. Desde el momento en que nosotros decidimos servirle a Él, desde el momento que nosotros decidimos buscarlo a Él y acercarnos a Él, Dios nos ve de una manera diferente. El problema es que a veces Dios nos ve de una manera y nosotros nos estamos viendo de otra. Y es muy normal o muy común en nosotros, aún llamándonos cristianos, que ya sabemos todo lo que la Biblia dice y de todo lo que Dios piensa de nosotros, sus hijos, y quiere y espera de nosotros, sus hijos. Sin embargo, nosotros no lo creemos. El otro punto sería amarnos como Dios nos ama. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, debemos sacar todo aquello que ensucia nuestra vida y que no nos está permitiendo ser feliz. Tristemente debemos decir que hay mucha gente que en el presente no es feliz simplemente por alguna situación que vivió en el pasado. Y nosotros debemos entender que ya lo que pasó no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos es cambiar nuestro presente para que nuestro futuro sea mucho más provechoso, para que el presente que vivimos hoy no nos ayude más bien a construir un futuro y no a destruirlo. Hay gente que su pasado fue terrible y su presente lo sigue siendo porque no ha sacado y no se ha desprendido de aquello, y lo que está haciendo es destruyendo su futuro. Se va a pasar la vida con un pasado destruido, un presente destruido y un futuro destruido. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos y a decir y entender que todo aquello que en el pasado me afectó, no me tiene por qué afectar ahora, y mucho menos tiene por qué truncar mi futuro. Debemos amarnos a nosotros mismos
dejando todo eso de lado, enfocándonos en el presente, olvidando lo que quedó atrás, perdonándolo, sacándolo de nuestra vida y mirando hacia el frente para no perder la dirección de lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Entonces tomamos en cuenta estos dos pequeños, dijimos, tips, ¿verdad? Para que sea más fácil para nosotros el poder perdonarnos a nosotros mismos. Número 3. Debes de saber que cuando perdonas a alguien eres completamente libre. La libertad viene a través del perdón. Recordemos que si hay amargura en nuestro corazón, si hay odio, hay rencor, hay ira, hay todo este tipo de cosas en nuestra vida, estamos siendo presos de todas estas cosas. Y estas cosas nos roban la paz, lo dijimos antes, nos enferman, traen estrés a nuestra vida y una serie de padecimientos, los cuales nos hacen prisioneros. Pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, o perdonamos y perdonamos de corazón, no de los labios para afuera, sino verdaderamente de corazón, nosotros somos libres de todas estas cosas. Entonces, si sabemos que esto nos está lastimando, que esto nos está afectando nuestra vida, entonces es necesario que lo saquemos de nosotros. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? ¿Y cuál es la forma de sacarlo de nosotros? Es perdonando verdaderamente y de corazón. Pero ¿cómo sé yo cuando he perdonado verdaderamente? ¿Cómo estoy seguro yo que ya perdoné verdaderamente? Muy bien. Y esto es algo importante también que debemos tener presente. El hecho de que usted perdone a una persona no quiere decir que usted se tenga que seguir relacionando con esa persona. Hay gente que de pronto lo puede hacer. Perdona a una persona y no tiene ningún problema en seguirse relacionando con ella. Sin embargo, no es necesario que esto sea así, o no necesariamente tiene que ser así. Hablemos igual en el caso de una pareja, por decirte algo. Tal vez se dejaron porque uno de los dos fue infiel y se creó esa desconfianza y la persona pues no lo perdonó y bueno, vaya. Muy bien, después de esto pues si verdaderamente una de las personas o alguien decide perdonar realmente, ¿cómo se da cuenta que verdaderamente perdonó? Muy bien, si en algún momento coincide con esa persona, llámese en un restaurante, llámese en el trabajo, llámese en la calle, en el banco, donde quiera que sea, coincides con esta persona y al encontrarte con esta persona no sientes ningún tipo de tristeza, no sientes ningún tipo de dolor, los recuerdos que hay, porque los recuerdos siempre van a estar allí. De pronto decimos o dice la gente que el tiempo cura las heridas y que hay que olvidar todo esto. Es mentira, todo esto no se olvida. Las heridas del pasado no las podemos olvidar. No somos robots como para borrarnos de la memoria las cosas duras o difíciles que vivimos en el pasado. Eso no es así. Lo que sí debe suceder en nosotros es que esos pensamientos que están allí porque no los podemos borrar, ya no nos causen dolor, ya no nos causen ira, ya no nos causen enojo, ya no nos causen rencor, ya no tengan ningún efecto en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que ya nada de eso sucede en nuestra vida, podemos estar seguros que verdaderamente hemos perdonado. Porque de pronto nos hemos dado cuenta o hemos visto personas que dicen, bueno, es que yo ya perdoné, ya eso yo ni lo sumo ni lo resto, como decimos, ¿verdad? Pero de pronto se encuentra con aquella persona que la lastimó y tal vez tiene 15 o 20 años de que no la ve y la encuentra y todo aquello se vuelve a encender en su vida y empieza a avivarse nuevamente el dolor y el rencor y los recuerdos le traen angustia y tristeza. Entonces nos damos cuenta que esa persona, a pesar de que pasó mucho tiempo, no había perdonado y no había sido sanada de eso o de esa situación, ¿verdad? Entonces, así es como verdaderamente nos vamos dando cuenta si perdonamos o no perdonamos a aquel que nos hizo daño.
Punto número 4, el no perdonar. El no perdonar contamina tu corazón y lo amarga. El no perdonar contamina tu corazón y lo amarga. Repito, la escritura dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor Jesús fue claro al decirnos a nosotros que del corazón nacen los malos pensamientos, nacen los asesinatos, los homicidios y todo esto, toda cosa mala nace del corazón. Y por eso el salmista decía, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es cierto, de nuestro corazón mana la vida. Y nosotros debemos tener un corazón sano, un corazón limpio, porque la palabra nos dice que el Señor no mira lo de afuera del ser humano, sino mira su corazón. Y por eso necesitamos tener un corazón sano, un corazón limpio. Pero cuando nosotros no perdonamos, entonces nuestro corazón va a estar sucio, nuestro corazón va a estar lleno de ira, va a estar lleno de enojo, va a estar lleno de todos este tipo de cosas que ya mencionamos anteriormente y que no nos permiten ser libres del dolor, de la tristeza y de la amargura y de todo lo demás. Es necesario que nosotros perdonemos y así poder verdaderamente continuar en el plan y el propósito de Dios. Y el punto número 5 sería querer perdonar. No sé si debió haber sido el primero, pero lo dejamos de último porque me parece interesante. Es importante saber que para uno perdonar tiene que querer hacerlo. Hay mucha gente que quiere perdonar pero se niega a querer hacerlo. No quiere perdonar realmente. De pronto ponemos excusas como no, es que me hizo mucho daño, es que no merece que yo lo perdone, es que yo no puedo perdonarlo, y ponemos una serie de excusas para no perdonar. Y una de las cosas importantes para que nosotros podamos ser sanos es querer perdonar. Debemos hacer el mayor esfuerzo para poder querer perdonar. Si no queremos perdonar, Dios no nos puede obligar. No podemos esperar que Dios sane las heridas de nuestro corazón si nosotros no nos determinamos perdonar a quien nos la causó. Que es difícil, lo dije en el video anterior, sí, claro, es muy difícil, pero tenemos a un Dios poderoso que nos da la fuerza, el valor y el coraje para lograr conseguirlo. Dios no nos va a dejar solo. Él nos va a ayudar en todo este proceso. Dios nos va a ayudar a encontrar las respuestas y las soluciones a este tipo de problema. Y nosotros debemos estar dispuestos. Por eso les digo, es importante querer perdonar. Porque queremos ser sanos de todas estas cosas. No queremos tener, yo no creo que alguien, absolutamente nadie, quiera tener eso en su corazón. Pero para deshacernos de eso es necesario que determinemos perdonar. Necesitamos querer perdonar. Si usted no quiere perdonar, entonces nunca va a lograr perdonar. Debe determinarse, querer perdonar, debe determinarse y esforzarse por perdonar a aquellos que le han hecho daño, para que usted también así pueda conseguir la libertad que viene del Señor. Vamos a leer, para terminar, el capítulo 6 de Lucas en el versículo 37. Capítulo 6 de Lucas, versículo 37. Y vamos a terminar con esto. Ok, el versículo 6, capítulo 37 de Lucas dice de la siguiente manera: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados.
El Señor nos aclara acá la necesidad de perdonar para ser perdonados. Y que debe ser algo que impacte nuestra vida. Que esta palabra realmente impacte nuestra vida. Porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar nuestros pecados. Hemos llegado a Cristo, sin embargo, debemos sacar toda falta de perdón, toda amargura, todo dolor, toda tristeza, debemos sacarlo de nosotros. Y eso solamente lo podemos lograr a través del perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Vuelvo a repetir, no es algo tan fácil, es necesario todo un proceso de sanidad interior dentro de nuestra vida, en cada una de las personas que han vivido este tipo de situaciones. De hecho, creo que es necesario en cada uno de nosotros, porque de una u otra manera todos tenemos situaciones en el pasado que nos han marcado negativamente, y todo eso debe ser tratado para que podamos vivir una vida plena en el Señor. Vamos a orar rápidamente al Señor para que nos dé la sabiduría para poder perdonar, que nos dé la fuerza. Debemos entender que Él está con nosotros y que Él quiere que todo este tipo de cosas cambien en nuestra vida, que haya una transformación en nosotros. Oremos al Señor y pidámosle perdón primeramente a Dios, y pidámosle fuerza para que podamos obedecer a su palabra y podamos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, y te pedimos en esta noche, Señor, perdón porque hemos sido desobedientes a tu palabra, Jesús. Sin embargo, hay cosas que como seres humanos, tú sabes y tú nos conoces, que nos cuestan, Señor. Te pedimos la fuerza necesaria, Señor, la convicción y el coraje y la sabiduría para poder perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño, Señor. A todos aquellos que nos han lastimado, que han herido nuestra vida, que nos han marcado negativamente, Señor. En esta noche y en el nombre de Jesús nosotros declaramos que las perdonamos, Señor. Y las perdonamos para que podamos ser libres, Señor, también nosotros de todas este tipo de situaciones que se han albergado en nuestro corazón y que nos impiden crecer. Gracias, Padre, porque sabemos que estás con nosotros y que tú nos darás la fuerza para seguir adelante y la convicción para no solo perdonar, sino también amar a aquellos que nos han hecho daño. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Sin querer nada más que escucharte hablar.